Hoy yo quiero hablar bajo el tema Dios ha hablado. Así que ese es el tema que hoy quiero dialogar con ustedes. Dios ha hablado. Y para ello vamos a ir a Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Es un punto muy interesante, muy profundo. Pero hoy vamos a considerar dos puntos muy importantes que yo sé que va a ser de grande bendición para nosotros. Quiera Dios que podamos estudiar toda la carta a los Hebreos, que es una carta fascinante, una carta extraordinaria, que por cierto no se sabe quién fue exactamente su autor. Se cree que pudo haber sido el apóstol Pablo por el conocimiento, pero se dice que por la forma como se escribió pudo haber sido que Apolos fue una persona muy estudiada y muy preparada, que de la manera como lo escribió se cree que pudo haber sido Apolos. Otros le dan otra credibilidad a otros escritores, así que no hay nada todavía concreto y seguro, pero de que algo sí tenemos bien claro es su contenido. Su contenido es una joya, es un tesoro de lo que hay escondido en esta carta a los Hebreos. Y la razón por la que lo pusieron en la Quincuagésima, esta parte interesante de lo que es el canon bíblico, ¿por qué lo pusieron en esa parte tan importante? Es porque habla de dos pactos. Habla del antiguo y habla del nuevo pacto, que es interesante esa parte de lo que la Biblia nos dice. Pero hoy vamos a entender algo, y es en el capítulo 1. ¿Lo tenemos, mis hermanos? En el versículo 1 al versículo 3. Leamos la palabra del Señor y leemos y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Último versículo: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad, dice la Biblia, en las alturas. Dejamos la lectura hasta ahí y le damos gracias al Señor. Oramos. Buen Dios y Padre, Dios grande y poderoso, bendito seas y adorado por siempre. Gracias por tu palabra que hemos leído y que, Señor, en este día hemos considerado para poder, Señor, aprender y poder, Señor, recibir de ti, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Espíritu de Dios, ministranos, revélanos, Señor, y métenos por el camino donde tú quieres que caminemos en tu palabra, Señor. Te pedimos que nos hables, que nos ministres, que vengas, Señor, a consolar, pero también a sanar nuestra vida, nuestro corazón. Señor, te pedimos que pongas fortaleza, como también el deseo de poder cada día servirte mejor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar. Muchas gracias. Hemos hablado de este tema. El miércoles hablábamos y comenzamos este tema interesante, y me quedaba la introducción en lo que fueron los hombres. Por lo general consideran a los profetas, y hablamos de la religión, como grandes hombres de Dios, que ellos han visto, ¿cómo podemos decir? A los profetas de Dios como grandes siervos especiales, como personas extraordinarias, como personas que han movido la mano de Dios, que han hecho grandes cambios, se hicieron grandes cambios en su momento, en su tiempo. Dios los usó extraordinariamente, de una manera tan especial que la gente en aquellos entonces, hablamos en el tiempo bíblico, en el tiempo del Antiguo Testamento, no solamente les tenían respeto, les tenían miedo a estos hombres, porque lo que ellos hablaban se cumplía. Lo que ellos decían era como si Dios estaba hablando directamente a la vida, sea del pueblo o como a la vida individual, personal de la gente. Entonces, para ellos fue
algo muy importante, el hablar de lo que fueron los profetas. Y mencionábamos el día miércoles y donde nos quedamos en el versículo 1, donde la Biblia nos enseña que Jesucristo, como vocero supremo de Dios, entendamos de que ha superado y superó. Pero entendamos esta parte de lo que para nosotros aquí es importante. Y es la primera razón por la que es superior a los profetas. Porque la Biblia dice que Jesús es superior a todo lo creado porque Él es el creador. Entonces, cuando nosotros aquí hablamos, tengamos en cuenta que la gloria verdad o la gloria verdadera de Dios le ha hablado al hombre. Es entender de que no hay nada tan especial y maravilloso que Dios haya tomado el tiempo y haya considerado la necesidad de poder acercarse al hombre o de hablarle al hombre. Y esa es la parte interesante por la cual existieron profetas. Es de que Dios vio la necesidad en la vida del hombre para poder acercarse al hombre. Quiere decir que no había necesidad. No había necesidad de que Dios usara a los hombres como profetas, sino que Dios vio en realidad la gran necesidad de que el hombre necesitaba la ayuda, la corrección, la guianza, la amonestación, para que pudieran ellos arreglar su condición. Porque aquí el punto que debemos de enfatizar es que Dios quería que el hombre no se perdiera. Dios quería que el hombre viviera y tuviera la bendición de Dios. Entonces llegaron los voceros de Dios, los profetas, para anunciarle al pueblo su mala condición y se regresaran al camino de Dios. Entonces Dios miró que el hombre necesitaba de una manera la guianza, porque el hombre no puede guiarse por él mismo, aunque el hombre ha intentado y dice que puede él mismo. Pero a lo que hemos entendido y a lo que podemos ver a la luz de la Biblia, la palabra de Dios, el hombre, su camino delante de Dios es torcido, porque el camino del hombre, hermano, es un camino de pecado, es un camino inicuo, un camino de maldad. Entonces el camino del hombre es torcido delante de Dios. Entonces Dios tuvo que de una manera hacerle saber al hombre que la única forma que el hombre puede tener un camino derecho es a través de la voluntad de Dios. Entonces entendamos de que el hombre ha buscado a Dios, lo ha buscado y lo sigue buscando en este mundo de oscuridad, y lo busca de una manera a tientas y de una forma que cree y ha llegado a creer que Dios no existe. Sin embargo, vemos que a la luz de la Biblia nos enseña que el Dios de la Biblia es el Dios creador del cielo y de la tierra, de la cual hoy nosotros somos testigos de que Él es grande, que Él es poderoso y que Él cambia al hombre y cambia a aquel que se acerca y le cree a Él. Pero es interesante pensar en esta parte, mis amados hermanos, porque cuando vemos que la mayoría de las personas se equivocan en lo que es creer o buscar a Dios, es de una manera que ellos se alejan de continuo, se van lejos de Dios y de una manera llegan a creer que Dios, hermano, está lejos de ellos, o algunos dicen, no, Dios no existe. Pero cuando nosotros entendemos aquí de que lo que para nosotros hoy, lo que el hombre puede llegar a pensar, es lo que hoy la Biblia nos enseña que es todo lo contrario. Porque si nosotros nos ponemos a pensar que Dios le ha hablado al hombre más de una vez, y hablábamos el miércoles, un punto importante, que Dios dejó la naturaleza para hablarle al hombre. Dios le dejó una conciencia al hombre para hablarle, redarguirlo. También dejó una ley para que el hombre pueda conocer a través de la ley que hay un Dios y que hay una justicia. Entonces el hombre no ha querido entender a Dios. El hombre de una manera se ha enloquecido, se ha perturbado él mismo y de una manera ha buscado un camino equivocado. Dios ha capacitado al hombre para que en el hombre haya una necesidad interna espiritualmente, y que de esa necesidad del hombre se pueda acercar. Es como tener sed, es como tener hambre. El hombre creó al hombre con esas necesidades. Entendamos de que Dios, el que creó al hombre, lo hizo con una necesidad espiritual,
y es que se pueda acercar y buscar a Dios. Pero el problema del hombre es que eso lo ha transgiversado y de una manera lo ha malinterpretado. No es hoy buscar la verdadera o el verdadero camino en Dios, sino que muchas las veces lo quiere buscar a través de otros medios. Yo decía el miércoles, todos los caminos conducen a Roma, pero solo hay un camino que va al cielo, y ese es Cristo Jesús. Pero no todo mundo busca ese camino. Todo mundo quiere llegar al cielo por otros medios, por otros caminos. Pero entendamos que al cielo solamente se llega por un camino, y fue el que Dios estableció a través de su Hijo Jesucristo, y es a través de Él. Jesús dijo, yo soy el camino. Jesús dijo, yo soy la puerta. Entonces, para poder llegar a Dios, al Padre, solamente hay un camino, y ese es Jesucristo. Pero el hombre busca por otros medios, busca por las cartas, lo busca por la magia negra, por la magia blanca, lo busca, hermano, por la idolatría, y lo busca por un sinnúmero de religiones. Pero la Biblia es clara y es específica en enseñarnos de que no hay religión, ni caminos, ni puertas que nos pueda llevar al cielo, sino es solamente uno, y ese es Cristo Jesús. Entonces el hombre, Dios lo ha capacitado para que pueda entender su necesidad, pero el hombre busca por otros medios para poder satisfacer su necesidad. Entonces entendamos aquí esta parte que es interesante, y entendamos de que sobre todas las cosas Dios nos ha hablado, y Él nos ha dado maravillosas palabras de vida y de liberación. Y esto nos indica a nosotros de que Dios está al pendiente del hombre, quiere estar cada día al pendiente del ser humano. Ve y conoce su necesidad, sabe cuál es su necesidad, sabe cuál es su problema. Entonces Dios cada día nos enseña y nos da testimonio a través de su palabra. Y esto es una gran verdad, porque cuando nosotros nos hemos sentido lejos, hoy hablando como iglesia personalmente, hemos entendido que Dios ha estado ahí con nosotros. Y esto es fascinante, entender lo que para nosotros hoy significa vida eterna y victoria en Cristo Jesús. Y es de la manera que nosotros hoy podemos entender la palabra de Dios. Entendamos que en el Antiguo Testamento la palabra de Dios, o la palabra que el pueblo recibía, venían a través de los profetas. Eso era la palabra de Dios, aparte de lo que era la ley que estaba establecida. Pero cuando ellos querían escuchar la voz de Dios, consultaban a los profetas, y era donde Dios venía y les hablaba a través de los profetas. Hoy yo quiero hablar de dos puntos bien importantes, y aquí es donde nosotros podemos encontrar la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, en aquellos tiempos de la Biblia, ellos encontraban la palabra de Dios en la boca de los profetas, porque para ellos los profetas eran la boca de Dios. Entonces para ellos era importante. Punto número uno, entendamos que la palabra de Dios se encontraba en los profetas. En los tiempos remotos Dios le habló al hombre por medio de los profetas, es decir, por medio de personas a quien Dios, Él había llamado, capacitado y preparado para esta gran labor. Entendamos que el ser profeta no era nada bueno, no era nada fácil. No era nada fácil. Recordemos que para los profetas, ser profeta les costó la vida, les costaba sacrificio, se tenían que abstener, se tenían que reservar exclusivamente para el servicio de Dios. Entonces para ellos no era nada fácil. Mas, sin embargo, Dios, el que los había llamado y el que los había preparado, era Dios el que se encargaba de ellos. ¿Qué quiero decir con esto? De que los profetas del Antiguo Testamento, era Dios el que los llamaba. Aunque en el tiempo del profeta Eliseo y el profeta Elías hay un punto importante ahí que vamos a pasar más adelante entre un ratito. Entender de que en el tiempo de ellos había un gran avivamiento de profecía y de profetas, al grado que dice la Biblia que en el tiempo de Elías y en el tiempo de Eliseo había escuela de profetas. Entonces entendamos aquí de que cuando hablamos de profetas, estamos hablando de que probablemente eran gente que se reservaba, gente que buscaban a Dios y que esperaban de Dios un llamamiento. Entendamos aquí esta parte fascinante de lo que es para nosotros entender que encontraban ellos la palabra de Dios por boca de estos hombres. Ahora, entendamos que fueron hombres como también fueron mujeres, que nos enseña la Escritura en el Antiguo Testamento de cómo ellos
consideraban este oficio, que era un oficio, pero a la misma vez Dios los consideraba como hombres y mujeres especiales, como también el pueblo los consideraba hombres y mujeres que eran dedicados para la obra del Señor y para el servicio de Dios. Entonces, entendamos aquí de lo que para nosotros hoy se puede o es significativo, es que Dios habló a través de estos profetas en diversos momentos, es decir, en muchas partes, en muchas revelaciones, y de una manera separadamente Dios les hablaba y Dios les revelaba todo lo que ellos querían, no solamente saber, como por ejemplo Daniel, cuando dice la Biblia que quería saber del sueño del rey, porque si nadie le daba a conocer el sueño, no solamente iba a matar a los adivinos que estaban en el palacio, sino que también corría peligro Daniel y sus amigos, porque eran parte de todo lo que era aquello que se movía. Entonces, entendamos de que Dios les revelaba lo que ellos pedían, pero también les revelaba muchas cosas que ellos no entendían. Hablamos de revelaciones del profeta Isaías, revelaciones del profeta Ezequiel, hablamos de revelaciones del profeta Jeremías, y por ahí encontramos muchos profetas de la cual están en la Biblia, donde nosotros hoy podemos entender muchas cosas, pero ellos en ese momento, aunque se les daba la revelación, muchas de esas cosas ellos no entendían. Algunas cosas se les eran reveladas para entenderlas, pero muchas de ellas quedaban pausadas para el futuro, como cuando se le reveló a Daniel y el Señor le dijo: cierra el libro. Pero cuando se le revela a Juan, le dice: abre, escribe y mándalo a las iglesias. Eso quiere decir que en cierta ocasión la revelación para los profetas quedó oculta, quedó reservada para muchos de ellos. Pero llegó un tiempo donde la revelación de Dios se dio a conocer abiertamente. Ahora, es importante entender aquí esta parte de los diversos momentos y en muchas partes y en muchas revelaciones separadas en muchos momentos diferentes y de muchas maneras. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún hombre podía recibir y comprender o explicar la revelación completa de Dios. Dios, hablamos, y la verdad aquí de Dios son demasiado grandes para cualquier hombre, que era lo que aquí había un serio problema. Los profetas podían en ese momento dar la palabra, pero no podían entender muchas cosas, porque los profetas no solamente hablaban de lo que estaban viviendo o lo pasado, sino que también vivían lo presente, lo que estaban viviendo, sino que también hablaban del futuro. Los profetas profetizaban sin ellos darse cuenta a veces en qué momento se iba a cumplir la palabra, cuando no le era revelado todavía el tiempo. Había momentos donde ellos decían: tal día va a suceder, en tal fecha va a pasar, como cuando se le dijo al hijo, aquella mujer, que no tenía hijos, y que el profeta le dice: en tanto tiempo, le dice, va a nacer un hijo tuyo. Entonces les marcaban tiempo, pero no era todo el tiempo, era algo muy especial en esta parte. Que eso quiere decirte que cuando hablamos de la revelación plena de lo que es la palabra y el plan de Dios a la vida del ser humano, Dios no le reveló todo a los hombres. Los hombres hablaban ciertas cosas y de una manera muy marcadas de lo que ellos podían entender en esa parte. Ahora, de una manera entendamos que aquí, por lo tanto, Dios tuvo que revelarse ante muchas personas en diferentes y tuvo muchas formas. Hablamos de diferentes formas y de una forma que ellos pudieran entenderlo en tiempos, en ocasiones, y de una manera diferentes revelaciones, porque no a todos les dio la misma revelación. Pero entendamos aquí esta parte de que Dios les habló. Por ejemplo, yo quiero, para que usted me pueda entender y explicarme un poquito más. Dios le habló a Adán y le dijo que el Salvador vendría de la simiente de la mujer, como le habla en Génesis 3:15. Y le habla ahí de que vendría un Salvador. Y de esa misma manera él, de una manera, o se quedó relatado y quedó de una manera después por Moisés escrito, pero no entendían de lo que era exactamente, de lo que estaba hablando el Señor ahí. De la misma manera,
habla y le dice también a Abraham, y le menciona en Génesis capítulo 22 y el versículo 18, donde Dios le habla a Abraham y le dijo que el Salvador vendría de su simiente, cuando en realidad él no tenía hijos, cuando él todavía no tenía simiente. Pero la promesa de Dios a la vida de Abraham es que de la simiente de Abraham iba a venir el Salvador. Entonces era algo que él les decía, que iban a tener familias, pero ellos no sabían en realidad cuál era el plan y propósito de Dios. En otras palabras, no les revelaba todo el plan, sino que sencillamente les decía la palabra de una manera que ellos entendieran de que había una promesa. Ahora, la palabra aquí interesante que nos ayuda a entender es que yo me pregunto, si Dios les hubiera revelado todo el paquete, yo no sé si en realidad el hombre hubiera podido entenderlo o pudiera haberlo recibido completamente de lo que hoy nosotros podemos conocer como el plan de salvación. Porque para nosotros hoy entender el plan de salvación es como cuando Felipe se le acerca al eunuco. Se recuerda la historia del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando dice la Biblia que el eunuco, aquel hombre que regresaba, hermano, a su lugar de origen, leyendo el libro del profeta Isaías capítulo 53, y cuando la Biblia dice que se acerca Elías, le quiero hacer corta la historia, la Biblia dice que Felipe, se acerca y le pregunta y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, ¿cómo yo voy a entender si no hay nadie quien me enseñe? Entonces la Biblia dice que le comenzó a hablar desde Moisés, los profetas, hasta Cristo. Entonces, para poder entender el plan de salvación, tuvo que llegar hasta atrás y llegar hasta el frente para entender el plan de salvación. Entonces, la revelación completa no se le dio a los hombres para que la pudiera explicar hasta después. Hoy nosotros entendemos el plan de salvación cuando leemos la Biblia desde el principio hasta el fin y cerramos el capítulo en Cristo. De otra manera, para nosotros también hubiese sido difícil si Cristo no se hubiera revelado. Pero entendamos aquí esta parte interesante, cómo los profetas podían ellos entender lo que Dios les daba a ellos. Y habían cosas oscuras que ellos no entendían, y era lo que era el plan. Por eso digo, y de una manera pregunto, ¿qué hubiera pasado si a ellos se les hubiera dado toda la revelación de lo que era el plan de salvación a la vida del hombre? Y aquí entra la pregunta, ¿ellos cómo la hubieran tomado? ¿La hubieran considerado para el momento presente o la hubieran considerado para el tiempo futuro? Entonces, de la misma manera como se le dijo a Adán, se le dijo a Abraham, de la misma manera se le dice a Jacob y a José, de la forma como le dice en Génesis 49:10, hablando de que le dijo que el Salvador vendría de la tribu de Judá. Y de una manera Dios les estaba hablando, como fue en el caso de David, que le dijo que nacería el Salvador de su casa, como también le dijo a Miqueas que el Salvador nacería de Belén, Miqueas 5:2. Y de la misma manera como le dice a Isaías en el capítulo 7 y en el versículo 14, de que le habló a Isaías y le dijo que el Salvador nacería de una virgen. La pregunta aquí es que si es Isaías entendería esa palabra que le dijo el Señor, aunque la profecía fue para cierto grupo de gente. Pero la paradoja aquí de la enseñanza era que el Señor estaba usando una virgen para dar a conocer que vendría el Salvador. Ahora es interesante pensar que la profecía venía, pero ellos hablaban, pero no entendían claramente lo que en realidad iba a suceder. No sé si me estoy explicando. Es interesante pensar aquí de lo que también, y hablamos en diferentes formas, porque Dios habló no solamente en diferentes ocasiones, sino que también habló de diferentes formas. Por ejemplo, Dios le habló a Moisés con una gran voz tronante en medio de una gran tormenta. Le habló a Elías con una voz apacible, como también le habló a Isaías a través de visiones. Le habló a Samuel a través de sueños. Entonces, Dios no solamente habló en diferentes momentos, sino que también de diferentes formas.
¿Para qué? Para que el hombre pudiera entender, sencillamente, para que el hombre pudiera entender el mensaje de Dios. Pero entendamos aquí esta parte, y de esa misma manera podríamos continuar y tener una gran lista de ejemplos de esta manera. Pero ninguno de ellos podía transmitir toda la revelación de Dios. Y hablamos aquí una entera revelación de Dios que no se podía encontrar en ninguno de los profetas, a pesar que los profetas, hermanos, fueron hombres de Dios. Los profetas fueron hombres extraordinarios, hombres que se dieron a Dios y que vieron revelaciones extraordinarias de lo que en realidad fue Dios, pero no podían revelar a ellos la completa revelación de Dios a la vida de la gente. Pero para entender un poquito más de lo que yo estoy hablando, definamos la palabra o la función del profeta. Definamos esta parte que es importante. Y en términos generales, un profeta era una persona que hablaba la verdad de Dios a otros. La palabra griega, profetes, puede significar uno que habla o defiende. A los profetas también se les llamaba de una manera videntes, debido a su intuición espiritual o a su capacidad para poder ver ellos el futuro. Y sí, en realidad ellos podían ver el futuro, pero no podían entenderlo. Y le voy a dar una palabra a lo que Jesús habló de Abraham, porque Jesús habló de Abraham diciendo: Abraham vio mis días, dijo Jesús, y se gozó. Pero no entendió a cabalidad lo que en realidad Jesús iba a venir a hacer. Se habló de que el Mesías iba a venir a liberar, se habló que el Mesías iba a traer salvación, se habló que el Mesías iba a traer sanidad a las naciones, pero no entendían de la manera cómo. Ellos lo miraban futuramente, pero cuando llegó el Mesías y de la manera como el pueblo lo entendía, es que ellos esperaban ver a un hombre pudiente, un hombre elocuente, un hombre poderoso, montado en caballo blanco, con una capa roja. Cómo se miraban y cómo caminaban los reyes en aquellos tiempos, con una gran espada, una corona, y de una manera llegar y decirles: llegó el rey de los judíos. Pero no fue así. No fue así. El rey, el Mesías de los judíos, cuando aparece con ropa humilde, hermano. Aparece un hombre sencillo, aparece un hombre montado, hermano, en hijo de asna, entrando a lo que era a Jerusalén. Y para ellos fue algo irónico, algo inaceptable, algo que para ellos no era lo que la profecía o lo que la palabra de Dios decía. Entonces es una parte de lo que hoy podemos entender, lo que los profetas podían ver. Los profetas miraban salvación, pero no lo miraban cómo iba a suceder, cómo iba a pasar. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque de una manera, aunque no fue como los hombres, sino fue como Dios tenía el plan y propósito. Entonces, de una manera, entender a los profetas de aquellos tiempos, entenderlos de que fueron hombres dedicados, hombres que se dieron, mujeres que se dieron a lo que era al servicio de Dios. Y gloria a Dios por esos hombres, por esas mujeres que de una manera se entregaron y se dieron, pero no podían dar a conocer la revelación completa del plan que Dios tenía al ser humano. Mire, hermano, lo que Dios hace para que el hombre entienda y pueda reconocer que hay un Dios grande en la vida. Todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios planificó, todo lo que Dios tuvo que dejar. Y quiere que le diga una cosa: todavía Dios sigue hablando, hermano, en este tiempo, como dice la palabra del Señor. Entonces entendamos esta parte que hoy es para nosotros de mucha importancia. Entonces en ninguno de ellos podrían transmitir toda la revelación de Dios. Y hablamos aquí que era en la total, entera revelación de Dios que no se podía encontrar en los profetas. Entonces hacemos la pregunta: ¿en dónde nosotros podemos encontrar la revelación plena de Dios a la vida del ser humano?
Porque en realidad lo que Dios deseaba y quería era que el hombre conociera el plan de salvación, y se lo reveló a través de los animales, a través de los sacrificios, a través de los sacerdotes, a través de los profetas, a través de los reyes, a través de esas circunstancias tan difíciles, aún incluso, hermano, en las guerras. Dios les reveló a ellos el propósito a la vida de ellos. ¿Sabía usted que la razón por la que Dios dejó los enemigos en el tiempo de la conquista de la tierra prometida, cuando llegaron y brincaron al otro lado que Dios tenía para ellos? Usted sabe que la razón por la que Dios no dejó que destruyeran todas las naciones paganas que habían en esa área era para poder controlarlos a ellos. En sus momentos de rebelión, en sus momentos de frialdad, en sus momentos de ellos apartarse de Dios, Dios levantaba a una nación enemiga para que viniera y le hicieran guerra, para que ellos pudieran clamar a Dios. Por eso es que existe el libro de los jueces. Lea el libro de los jueces y usted se va a dar cuenta que cuando ellos se alejaban de Dios, Dios usaba a una nación, a una gente pagana para venir a hacerles guerra. Y cuando ellos sentían que ya no podían, clamaban a Dios y Dios les libertaba un libertador. Entonces Dios, hermano, que tiene bien planificada la agenda del hombre y que sabe la necesidad del hombre, porque ¿quién como Dios, hermano, que puede y sabe trabajar en la vida del hombre? Dígame usted, si Dios no conoce bien al hombre. Claro que Dios conoce bien al hombre. Dígame usted, si Dios no puede cambiarle el corazón al hombre, hermano, como podemos hoy decir, disculpe el ejemplo, ¿verdad? De poder usar un robot, de poder usar una máquina, de poder usar una computadora, de poder usar algo mecánico, meterle el desarmador, meterle una pieza y volverlo a trabajar, o cambiarle el chip, cambiarle la memoria para que esté más actualizado, darle de una manera ejemplo de que si Dios quisiera hacerlo en la vida del hombre, Él lo hiciera. Él lo hiciera. Él pudiera cambiar al hombre más perverso, pecador, hermano, el hombre más vil, el hombre más sucio, la persona más blasfema de lo que se pueda decir de la vida, el más rebelde. Dios lo puede cambiar en fracción de segundos en la vida del hombre, si Él quisiera, hermano. Pero Él lo hizo con una voluntad propia al hombre. Lo hizo con un libre albedrío. Le puso voluntad para que el hombre decidiera de una manera seguir lo que es correcto y lo que es bueno en la vida. Pero el hombre, usted sabe y entiende de que no todos buscamos, porque en realidad nunca buscamos. Dios nos buscó a nosotros. Y aún hoy, en la actualidad, como creyentes y cristianos, a nosotros nos cuesta buscar a Dios, hermanos. A nosotros nos cuesta arrodillarnos, nos cuesta humillarnos, nos cuesta entregarnos, nos cuesta someternos a las autoridades, nos cuesta hacer muchas cosas para poder agradar a Dios, hermano. Al menos yo lo digo por mí, yo no sé por usted, pues. Pero a mí me cuesta, porque todavía estoy en este cuerpo. Mi lucha todavía es con esta carne, con los pensamientos y con todas las acechanzas del mundo, el diablo, hermano, y todo lo que viene en contra de lo espiritual, hermano. Todos los días tenemos una lucha, todos los días tenemos, hermano, un ataque, hermano. Pero algo que nosotros hoy debemos de entender es de que no estamos solos. Cristo está con nosotros, el Espíritu de Dios está con nosotros. Si nosotros deseamos, si nosotros queremos, si nosotros, hermano, tenemos el buen deseo de servir a Dios, Dios está listo para poder ayudarnos. Pero déjeme seguir, porque esta parte es interesante, el estudio que estamos teniendo en este día. Entonces entendamos aquí de que no se pudo por los profetas. Entonces la entera revelación que Dios tenía que darle al hombre, sencillamente y poderosamente, hermano, en la decisión del Padre, fue de enviar a alguien, y es Jesucristo su Hijo, para que en estos días Dios nos hablara por medio de su Hijo. Y aquí es donde encontramos nosotros la verdadera revelación de Dios el Padre a través de Jesucristo su Hijo. Por eso que el versículo que hemos leído y hemos considerado, donde dice el versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces
y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. El versículo 2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces entendamos de que Dios, el Padre, ha hablado al mundo y le habló a los padres por los profetas. Le habló a través de sueños, a través de visiones y a través de todo lo que ellos pudieran entender lo que era la palabra de Dios. Pero ellos no podían tener una revelación plena de lo que era Dios a la vida de ellos. Entendían el mensaje, entendían el regaño. Incluso muchos de ellos se tenían que meter a la casa del alfarero para poderles enseñar lo que era el mensaje. Se iban a la tierra y les decían: así dice Dios. Se subían al monte y les decía: así dice Dios. Y de una manera usaban cosas para darles a entender el mensaje de Dios. Pero la Biblia dice que ahora nos está hablando a través del Hijo. Y cuando la Biblia dice que ahora nos habla a través del Hijo, hablamos aquí, mis amados hermanos, de lo que Él vino a hacer, de la manera como Él vino a expresar, hermano, el mensaje. Y esto es maravilloso entenderlo, porque cuando nosotros entendemos aquí de la manera como el Señor se vino a revelar y de la manera a través de la persona de Jesucristo, es entender de que de esa manera queda claro la revelación plena de Dios a la vida del hombre, y es a través de la persona de Jesucristo. Pero antes de Cristo ningún hombre podía captar y comprender a Dios de una manera cabalmente. Ningún hombre podía proclamar de una manera la palabra y entenderla como de una manera Dios quería. Ellos entendían fragmentos solamente, partes, secciones de lo que Dios quería revelar a la vida del hombre. Pero tuvieron que pasar tiempos, tuvieron que pasar días, años, profetas tras profeta, hasta que apareciera, hermano, la revelación plena en la persona de alguien, y esa fue en la persona de Jesucristo. Entonces Cristo tuvo que venir a la vida del hombre, a la tierra, para tomar cuerpo, Dios mismo tomando cuerpo de hombre, para venir a habitar entre los hombres y venir y caminar y ver la necesidad del hombre, saber lo que es tener hambre, saber lo que es tener sed, saber lo que es tener sueño, saber lo que es tener cansancio, saber lo que es no tener casa donde no poder recostar su cabeza, saber lo que es chisme, saber lo que es quererlo matar, saber lo que es muerte, lo que es vituperio. Todo eso Cristo lo vino a experimentar en carne propia. Lo vino, hermano, a presenciar. Sin embargo, sobre todas esas cosas entendamos de que Dios consideró la necesidad del hombre, porque a través de Cristo vino a sanar, vino a dar vida, vino a dar esperanza, vino a sanar al paralítico, vino a darle sanidad al leproso, vino a darle esperanza a la viuda, vino a darle sanidad a los hombres que estaban con lepra, vino a levantar a Lázaro, vino a levantar a los muertos. Cristo vino a traer esperanza, vino a darles a conocer que hay un camino de gloria, que hay un camino glorioso, que hay un camino de esperanza, que hay un Padre que les ama, que hay un Dios que envió a su Hijo, que hay alguien que vino a morir por ellos, que con ese plan había llegado Él. Entender que ellos necesitaban a Dios y que Dios se ha aparecido y se ha revelado para que ellos pudieran tener toda la esperanza de la vida y la vida eterna en Cristo Jesús. Pero triste, lamentablemente, la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces entendamos de que de una manera Dios se les reveló a los hombres a través de Jesucristo. En otras palabras, Cristo, como Juan habla en el capítulo 1, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hablamos de la palabra. Jesús es la palabra. Jesús es el verbo de Dios. Jesús es la revelación del Padre a la vida del hombre. Jesús es la palabra que salió de las entrañas de Dios para revelársele a la vida del hombre. Que el hombre entienda que Dios, hermano, lo ama, pues. Y que desea desea Dios que el hombre regrese y que reconozca que ha fallado, que ha pecado, y que el único que puede ayudarle es Cristo Jesús. Pero usted dígame hoy, ¿a cuántos nosotros no les hemos hablado de la verdad de Dios?
¿O cuánta gente ha escuchado el mensaje de Dios? ¿Cuánta gente no ha recibido el mensaje de Dios? ¿Y cuánta gente se convierte? ¿Y cuántos rechazan a Dios? Yo le hago la pregunta a usted: ¿cuántas veces usted rechazó a Dios en su vida antes de entrar al evangelio? ¿Verdad que muchos de ustedes probablemente lo rechazaron más de una vez? ¿Verdad que sí? Yo lo rechacé muchas veces. Muchas veces lo rechacé. Yo decía, estoy joven. Yo decía, yo necesito de eso. Yo decía, eso es para viejos, con todo el respeto que usted se merece. Esa era mi opinión del evangelio. ¿Sabe qué otra cosa yo opinaba de la iglesia del evangelio? Ahí decía, todos esos que van ahí son mentirosos, son falsos, decía yo. Por todo lo que se escucha, por todo lo que se ve. Porque hay gente en los trabajos, hay gente en las calles, incluso familiares que dicen, vamos a la iglesia, porque el concepto de uno, hermano, viviendo allá afuera, es que la iglesia es algo perfecto. Y es erróneo, está equivocada la gente. Aquí, hermano, no estamos perfectos. Aquí vamos caminando, sí, a la perfección, pero todavía fallamos, todavía tenemos problemas, todavía nos estamos regenerando, estamos queriendo todavía cambiar. Pero eso es cuestión de que nosotros queramos. Porque Dios ha decidido cambiar nuestra vida si nosotros lo deseamos. Quiere decir que nos costó llegar al camino de Dios y todavía nos cuesta mantenernos, pues. Tenemos que limpiarnos cada día. Tenemos que dejar muchas costumbres, muchas mañas, muchos pensamientos, mucha forma de pensar y de caminar. Porque aquí yo quiero que le diga una cosa, y me voy a atrever a decir que aquí hay gente que todavía piensa de su manera y no de la manera como Dios piensa. Porque si no, hermano, el hombre ya hubiera cambiado, pues. Ya hubiera tenido una mejoría. El hombre, la mujer ya hubiera tenido una perspectiva diferente de lo que es el evangelio. Hermano, si con el hecho de decir, hermano, saludar a alguien, hay gente, hermano, que le saluda así, yo le digo, Dios le bendiga, y le saludan como muy despechadamente, hermano, como si uno tuviera la culpa de su desgracia en la vida. ¿Yo qué culpa tengo que se peleó con el marido? ¿O qué culpa tengo yo que se peleó con la mujer? ¿Qué culpa tengo yo que el hijo se le haya ido de la casa? ¿Me explico? Esa culpa, hermano, lo que a mí me pasa en la vida, usted no es culpable de eso. ¿Cómo yo voy a venir a mostrarle a usted una cara diferente si usted no tiene la culpa de lo que a mí me está pasando? Si a mí me está pasando porque yo me lo he buscado. Si a mí me está pasando lo que me está pasando porque yo me lo busqué, usted no tiene culpa de lo que a mí me esté pasando lo personal. De la misma manera, yo como pastor, hermano, yo quisiera ayudar a muchos. Yo quisiera, hermano, meterme tal vez ahí en su corazón y querer cambiarlo, pero no puedo hacer eso. No puedo meterme en algo privado con usted, mucho menos en su familia, con sus hijos o su pareja. Si usted también, ¿verdad?, no me da la oportunidad de aconsejarlo, porque lo único que yo puedo es aconsejarlo en su vida financiera, en su vida matrimonial, en la parte laboral. Pero yo no puedo solucionarle el problema. Hoy quiero decirle que el único que puede solucionarle a usted el problema, hermano, se llama Cristo. Dios es el único que puede cambiar y transformar la vida de nosotros. Si usted quiere seguir así, usted siga así hasta que se muera. En lo personal, hermano, a mí me va a doler. A mí me va a sentir mal. Tal vez el decir, bueno, fallé. ¿En qué fallé? En que el hermano no haya tenido un cambio. Pero hoy yo estoy a la luz de la palabra. Y es que el cambio yo no lo puedo realizar. El cambio lo hace Cristo en la vida de la persona. Cuando el individuo quiere cambiar, pues. Mientras el hombre no quiera cambiar, hermano, puede estar todo el tiempo en la iglesia, aún haber nacido dentro de la iglesia y perderse e irse al infierno. Porque no es cuestión de tiempo en la iglesia, no es cuestión de saber la Biblia, sino es cuestión de tener clara la revelación de la verdad de Dios en su vida. Y esa revelación no se la da al pastor, esa revelación no se la da a ningún líder, esa revelación se la da solamente una persona, y es Cristo Jesús. Entonces usted tiene que entender que ahora la revelación no está en los hombres. La revelación está en Cristo Jesús.
Cristo es la revelación para los hombres. Entonces Dios tuvo que enviar a su Hijo para que el hombre entendiera la revelación de Dios. Oiga, hermano, mire lo que Dios tuvo que hacer para poder revelarle al hombre el plan de salvación. Eso es algo que hoy para nosotros, si estamos como la mojarra, o como dice, ¿verdad?, algunos hermanos, sancochado, o no estamos bien claros en la vida espiritual, es para poder afirmarnos en el Señor. Porque lo que el Padre hizo a la vida del ser humano es revelar el plan a través de su Hijo. Así que el Padre, con el gran amor y con el gran compromiso hacia la vida del hombre, lo considera y lo mira como algo especial dentro de su reino. El hombre es algo especial para Dios, porque Él lo creó y Él lo formó, y la Biblia dice y a su semejanza e imagen Dios lo hizo. Quiere decir que usted y yo somos algo especial para Dios. El ser humano es algo especial para Dios. Dios considera al hombre y lo considera en todas sus necesidades. Dios sabe la necesidad del ser humano, conoce su necesidad física, conoce su necesidad espiritual, conoce su necesidad moral, conoce su situación económica, conoce su situación matrimonial, conoce todo lo que está pasando en esos momentos de soledad. Dios los conoce en esos momentos de tristeza, Dios los conoce en esos momentos de enfermedad, Dios los conoce en la vida de nosotros. Dios considera la vida del hombre, pero ha revelado, y una vez más Dios ha hablado, como dice la Biblia. Ahora es a través de su Hijo, no es a través de los profetas, es a través de su Hijo Jesucristo. Gloria al Señor. Aunque han quedado dones del Espíritu y todavía quedan 5 ministerios, y Dios nos pueda usar a nosotros o pueda usarlo a ustedes, pero la revelación plena está en Jesucristo, el único que cambia, el único que salva, el único que transforma, el único que da vida, se llama Cristo Jesús. Y no importa que tanto nosotros sepamos de teología, no importa que tanto nosotros sepamos de homilética, no importa que nosotros sepamos tanto, hermano, de revelación profética y de los tiempos futuros y presentes. Recuerde que el único que nos da a conocer la revelación plena es la palabra de Dios, la palabra que es Cristo, la palabra que es Dios, que salió del corazón de Dios para la vida del hombre, para que el hombre no se pierda, para que el hombre encuentre salvación, para que el hombre encuentre felicidad, y es a través de la palabra de Dios. Ahora tenemos la palabra de Dios en nosotros. Tenemos a Cristo revelado en nosotros. Tenemos el corazón de Dios con nosotros. Tenemos el pensamiento de Dios con nosotros. Tenemos el futuro de Dios para nosotros en su palabra. Tenemos lo que Dios quiere de nosotros en su palabra. En la palabra tenemos la esperanza, tenemos la solución, tenemos lo que necesitamos a través de la palabra bendita de Dios de gloria. Alguien puede bendecir a ese Dios maravilloso. Dios tiene todo para nosotros, hermano. Dios tiene lo que nosotros necesitamos. Dios tiene lo que el hombre necesita. Y todo está en Cristo, la palabra revelada de Dios a la vida del hombre. Pero entendamos algo más. Yo quiero terminar, porque cuando entendemos aquí esta parte interesante, que es la expresión perfecta de la mente de Dios, todo lo que el hombre necesita conocer acerca de Dios, y la conquista de la vida con todas sus pruebas, porque todo el mundo tenemos pruebas y pasamos por momentos difíciles, pero el entenderlo y verlo en Cristo, nuestra solución, nuestra victoria, esto significan varias cosas maravillosas. Número 1, Dios ama al hombre. Número 2, Dios de una manera nos quiere cada día que nos acerquemos a la verdad de Dios, y de una manera el volvernos y reconocer que Él es nuestro Señor.
y que en Él podemos encontrar la plenitud del Padre en Jesucristo a la vida de nosotros. No hay nada tan importante tener a Cristo en el corazón. Si usted lo tiene, yo le recomiendo que no lo suelte. Y si usted no lo tiene seguro, yo le recomiendo que se asegure. Y si usted no lo tiene, asegúrese de hoy tenerlo. Porque entender lo que es Jesús en la vida es entender que nos guardará y nos librará de lo que viene. Hoy no necesitamos entender de una manera que venga un profeta y nos diga que va a venir terremoto, que va a venir guerra, que va a venir hambre, que van a venir pestes, que van a venir enfermedades, que va a haber muerte, porque eso ya está aquí revelado. Esto ya está revelado. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros hoy nos espera? Es estar preparados. Es prepararnos. No para lo que viene, no, para lo que ya estamos viviendo. Porque lo que hoy nosotros estamos viviendo es lo que un día se dijo que iba a suceder. Entonces, lo que un día se dijo que iba a suceder es lo que hoy estamos viviendo. Entonces, no necesitamos prepararnos, necesitamos estar preparados. Porque ya estamos viendo guerras, estamos viendo hambre, estamos viendo muerte, destrucción, estamos viendo calamidades, estamos viendo tantas cosas que ya se había dicho de mucho tiempo atrás y que Jesús vino a confirmarlo. Y de lo que viene y de lo que va a pasar todavía es aún peor y aún más grande de lo que viene a esta tierra. Y hoy es importante que nosotros tengamos bien clara la revelación de Dios a la vida de nosotros, y ese es Cristo en la palabra de Dios. Yo hoy a usted le invito, lo motivo, le exhorto y le aconsejo a que usted cada día se mantenga claro en la revelación de Dios, y es a través de Cristo Jesús. Hermanos, necesitamos estar hoy más que nunca listos y preparados, porque no sabemos qué vaya a pasar mañana, qué vaya a pasar pasado mañana. Por todo lo que hoy podemos ver, los días no se apuntan a nada bueno. Pero hoy quiero decirle que para el pueblo y los hijos de Dios hay esperanza, hay bendición, hay salida, hay camino, hay una puerta de gloria. Dios tiene preparado para sus hijos siempre lo que nosotros necesitamos. No se salga del camino de Dios, no se salga de la vereda, no se salga de lo que Dios a usted le ha establecido, porque ahí es donde está la bendición, y es en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga, hermanos. Pongámonos sobre nuestros pies en esta preciosa hora.